Saludamos a las congregaciones, gente que está desde diferentes municipios, conectados. Vamos, ¿cuántos tienen el material? Quiero ver, todo el mundo, muévame. Material en mano, el gran amor, la gran decisión. Allá en casa, o más bien en los auditorios, o en casa, donde quiera que estén conectados, espero que tenga tu material, el gran amor, la gran decisión. ¿Qué son los 6? Son los círculos de estudio inductivo. Recuerde que los círculos de estudio inductivo son pequeñas reuniones donde se reúne gente que desea aprender la palabra. ¿Alguien aquí quiere aprender la palabra? Crecer en el conocimiento de Dios a través de la Escritura. Eso es un 6. Un 6 es el círculo. Y el 6 se basa en un método que se llama el método inductivo. ¿Y qué es el método inductivo? Recuerde que el método inductivo lo que busca es que cada persona pueda sacar sus propias conclusiones y reflexiones de la misma palabra, de la Biblia. En otras palabras, ¿qué es el método inductivo? Es como ir a pescar. Usted un pescado tiene 2 maneras de comérselo. Uno, la normal, todos vamos al restaurante o en la casa, nos lo fritan, alguien hace el trabajo por nosotros y nos lo pone y nos lo comemos. Esa es una manera, pero otra manera es que usted mismo vaya. Es mucho más fácil que otro nos lo prepare y nos lo ponga. ¿Sí o no? Ir a pescar, pues lo mismo pasa con la palabra. Por eso yo he observado algo. No es de todos, aunque estamos creciendo. Pero a nosotros nos encanta que otro pesque, lo prepare y nos lo sirva. Normalmente los domingos hay alguien que va y pesca, frita y sirve. Y usted lo único que hace es venir el domingo a abrir la boca y comer. Pero el inductivo no es eso. El inductivo, usted va a la palabra. Y lo que se busca con este método, de manera sencilla, es que usted vaya descubriendo. Y más cuando se hace de manera colectiva, se enriquece mucho. El método inductivo consta de 3 pasos. Observación. ¿Qué es observación? Es echarle un vistazo general al pasaje, tratar de entender el contexto del pasaje, luego interpretar qué significa ese pasaje y luego aplicar qué es lo que la palabra me dice que yo debo hacer. Ojo, método inductivo, no deductivo. ¿Qué es deductivo? Es cuando usted aborda la Biblia y usted deduce. Es que esto es lo que dice, o lo que usted cree que dice, y no investiga. Por eso es que a veces usted ha escuchado predicaciones que usted dice, ¿y de dónde sacó el predicador eso? Tantas veces que yo he leído ese pasaje. ¿Sabe por qué? Porque ese predicador, ¿qué fue lo que hizo? Fue a pescar. Por ejemplo, el Salmo 23 tan conocido. Entonces, ya usted cree que lo sabe todo. De pronto escuchó a alguien que predicó y dice, ¿eso dónde es? Ah, porque fue a pescar en el Salmo 23. Porque hizo un estudio no deductivo. Yo ya deduzco lo que dice el Salmo 23, ya me lo sé. No, yo tengo que tratar de mirar qué es lo que dice. Bueno, muy bien. Un pequeño repaso. El martes pasado vimos el primer tema, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el primer tema? Del amor al escondite. Génesis capítulo 3 en adelante, escuchamos, ¿cierto? Quiero que avancemos al inductivo número 2. Vamos a ver el poder del pecado. Página 9, por favor. El hombre creado
y que tenía una comunión abierta y transparente con Dios, ¿qué hizo el hombre creado? Pecó. Entonces, el pecado trajo unas consecuencias muy fuertes en el hombre. El ser humano fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que apareció? Ajá. Y como tal, la muerte. O sea que el pecado es un enemigo poderoso que destruye vidas y destruye naciones. Muy bien. Vamos a leer algunos pasajes de Romanos. Nos propone el estudio de hoy que leamos Romanos capítulo 3, versos 9 al 19, Romanos 3:23 y Romanos 6:23, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar y que marquemos tres cosas. Que pongamos una P grande donde aparezca la palabra pecado, pero también la palabra juicio que tiene que ver con el pecado. Una P grande en pecado o juicio. Que subrayemos todas las referencias a personas como nombres o pronombres personales, como quién, todos, o se, los, sus, etcétera, y sus acciones. O sea, hay un pronombre personal y hay unas acciones. Eso es interesante verlo. Y marque con un triángulo donde usted vea la referencia a Dios. O sea que tres cosas tenemos que marcar: una P grande, subrayar y un triángulo. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a leer, pero hagamos una primera lectura rápida. No se vaya a cargar marcando, solo lectura. Vamos a hacer una lectura. Romanos 3, 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, algunos, no, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ok. Ahora agarre su lapicero o colores o lo que tenga, o el lápiz solamente, como usted quiera. Si lo hace con colores, mucho mejor. Los que están allá en casa, los que están desde el auditorio, las congregaciones, agarre su lápiz, en marcadores, lo que tenga. Vamos a marcar tres cosas: la P para pecado, juicio, las referencias a personas y el triángulo para Dios. Vamos a empezar. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos quiénes? ¿Y nosotros a qué hace referencia? Ok, entonces hay que subrayar nosotros. Subraye nosotros. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores? Sí, señores, ahí ellos también, muy bien. Sí. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos. ¿Que quién? Que todos. Sí, todos, es decir, judíos y gentiles, ese todos los abarca. ¿Están bajo qué? ¿Qué hay que poner ahí? Sí, señores, marque. Como está escrito, no hay quien. Ok, justo es una persona. No hay justo ni aún uno. Verso 11.
No hay quien, subraye, ¿no? No hay quien entienda. Verso 12. ¿Eso que hay que marcarlo? Subrayarlo, ¿cierto? Todos se desviaron y se hicieron. Se con la acción puede marcarlo. Se hicieron si quiere. Sí, señores. ¿Se hicieron qué? Inútiles, eso, inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es que su garganta. Con su lengua, marque, engañan. Veneno de aspides hay debajo de qué. O sea que hay que subrayar ahí sus labios. Verso 14, ¿qué más hay que subrayar? Su boca está llena de qué? Y de amargura. Verso 15, sus pies. Wow, hay bastante. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Verso 16, página 10. Quebranto y desventura hay en dónde. Ajá, entonces subraye sus caminos. Y no conocieron, si quiere eso, no conocieron también, no conocieron camino de paz. No hay temor de qué. ¿Qué hay que ponerle a Dios? Triángulo. No hay temor de Dios delante de dónde. Sus ojos, subraye sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice. Pero sabemos, eso es Pablo hablando, ¿no? Pero a todo lo que la ley dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están, ahí hay que subrayar a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Ajá, P. Y juicio y Dios, triángulo. Por cuanto, ¿quiénes? Algunos, todos, subrayado. ¿Y qué hicieron esos todos? O sea que P, ¿no? ¿Y esos que pecaron cómo están? Entonces hay que subrayar, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Dios, triángulo, muy bien. Verso 23. Porque la paga de qué? O sea, tiene que marcar pecado, P. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, triángulo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay que marcar, no nos pide marcar a Cristo, pero usted puede ponerle una cruz. Ahí hay tres, a Cristo, Jesús y Señor, o dos si quiere también, no hay problema. Bueno, muy bien. ¿Qué pasaje tan interesante el que nos enfrenta Pablo? Vamos a observar primero una pregunta. ¿A quién le dirigió Pablo la acusación de estar bajo pecado? Observemos el verso 9. ¿A quién? ¿A quién le dirige Pablo la acusación? Ok, entonces ¿a quiénes? A todos, judíos y gentiles. O sea que no se escapó. No, que los judíos son mejores. Entonces, ¿a quién le dirige? Pablo le dirige la acusación a judíos y a gentiles. En otras palabras, ¿a quién incluyó Pablo? A todo el mundo conocido, porque en ese momento el mundo conocido, ¿quién era? Judíos y gentiles. Los gentiles, aquellos que no son del pueblo judío. Entonces,
¿Qué quiere decir Pablo con eso? ¿Qué es lo que nos quiere dejar Pablo claro? Que el pecado ¿a quién abarca? Que no hay exclusividad. Que no porque usted tiene la palabra, porque tiene la ley, está excluido. Sí, todos estamos metidos en el paquete. Esto es importante, porque hay gente que quiere escaparse. Hay gente que piensa que por la religión o lo bueno se escapa. Pero Pablo dice a todos, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿cuánta gente buena o justa hay? Esta es la pregunta linda. Según la Biblia, ¿cuánta gente buena y justa existe? ¿De verdad no hay? ¿Qué dice la Biblia? Verso 10, léalo. Léalo. Entonces, ¿qué dice el verso 10? Como está escrito, ¿qué? Entonces, ¿cuánta gente buena hay según la Biblia? Ninguno. Entonces escriba eso, no hay ninguno. O sea que para la Biblia no hay ningún justo ni bueno. Wow. Este texto es un ataque al orgullo. Este texto es un ataque al ego nuestro. Porque si hay algo que el ser humano, y no hablo solo del cristiano, alguien afuera en el fondo se cree bueno o justo. Y nos creemos bueno y justo a partir de las obras que hacemos. Pero según la Biblia no hay bueno ni justo ni uno. Oiga, eso es importante y tremendo. Tremendo porque recuerde que Pablo ¿a quién le dirige la acusación? A los judíos, los gentiles. Y si hay algo que los judíos creían que era, como usted, como cristiano, ¿qué es lo que usted cree? Escúcheme, porque muchos de los que están sentados aquí a veces en el fondo se creen mejor y más espirituales que el otro. A veces, porque yo oro, y escúcheme esto que le voy a decir. Hay gente que cree que porque yo oro y mi hermano no ora, yo soy mejor que mi hermano. Yo vivo orando desde las 4 de la mañana. El otro está durmiendo a las 4 de la mañana. Pero como yo sí me paro a orar, yo soy más justo. Y Dios viene a decir, oiga, no sé por qué le estoy diciendo esto. Y entonces el Señor viene a decirnos, ¿qué es lo que me dice? Es que tú no eres bueno porque hagas cosas. Porque escúcheme, homologar de que mi oración me hace justo es el mismo fariseísmo. Los judíos se creían buenos porque eran solo observadores y practicantes de tradiciones. Y ellos pensaban que porque eran estrictos en sus prácticas, eran buenos. Por eso Jesús a los fariseos les dijo, sepulcros blanqueados. Dios es experto en bajarlo a uno en la nube, hermano. Sí, todos los días lo aterriza a uno. Porque a veces uno se eleva. Entonces Dios viene y lo aterriza. Dios viene y lo aterriza. Por lo menos esta palabra me aterriza. Me dice, es que no hay justo ni aun uno. Bueno, eso era un paréntesis para usted, no para los nuevos, ¿no? Yo no sé por qué, pero cierra el paréntesis. Ahora sigamos con los discípulos. Sigamos. Lo que usted tiene que enseñarle a un nuevo, sencillamente, es que no hay. No, pero es que yo no mato a nadie. No hay justo. Yo no robo. No hay justo, ni un bueno, ni uno. Y entonces la pregunta inmediata que alguien hará, ¿cuál es? Pero ¿por qué si yo no mato, no robo, no miento? Vamos a ver la respuesta bíblica. Vamos a verla. Entonces,
interpretemos, vamos a entrar a la interpretación. Trate de responder a nuestras preguntas. Primera pregunta: ¿por qué no hay gente justa o buena según la Biblia? ¿Por qué? Ya sabemos que no, ¿cuántos justos hay? Ninguno. Pero ahora la pregunta es, ¿pero por qué? Entonces, miremos las referencias que marcamos a personas y sus acciones. ¿Cuántas referencias marcamos? Hay bastantes, así que no sé si le alcanza el espacio. Pero vamos a empezar. Empecemos a mirar. El verso 9 nos dice, bueno, nos está diciendo que pues somos nosotros mejores que ellos. Ahí Pablo, pues esa primera referencia está Pablo hablando de que ni los judíos, no somos mejores que los judíos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos. Aquí aparece una primera referencia. ¿Por qué no hay gente buena? Correcto. Entonces escriba eso. ¿Por qué no hay gente buena? Porque todos. No algunos, ¿cuántos? Todos están bajo pecado. Eso es importante. Vamos a comenzar a sacar una lista. Vamos a hacer una lista acá. Vamos a hacer un listado. ¿Por qué no hay gente justa o buena? Número 1, todos están bajo pecado. Verso 10, ¿qué nos dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11. Entonces, ¿por qué no hay gente buena y justa? Sí, porque no hay quien entienda. ¿Entienda qué? ¿Ah? Sí, entienda buscar a Dios, entienda la palabra. 3, ¿por qué no hay gente buena? Porque no hay quien busque a Dios. ¿Usted busca a Dios? Usted y yo estamos acá por el favor y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es la que hace que usted le busque. Si Dios aparta su gracia, usted deja de buscarle. Es porque Dios fue el que te buscó. Y es más, lo que estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, muchas veces Dios lo permite para que yo le busque. Ya sabes por qué no hay gente buena y justa. Verso 12, ¿por qué? ¿Por qué no hay gente buena y justa? Todos se desviaron. Sí, señores. ¿Y qué más pasó? Se hicieron inútiles. Sería interesante analizar esa palabra inútil. No lo planteamos en este estudio por ser algo sencillo, pero valdría la pena averiguar qué es inútil. ¿Qué es algo inútil? O sea que la gente sin Dios, ¿qué es? Eso es duro para el ego mío. Pero yo soy inútil ¿a qué? Arruinados. ¿Qué dice el original? Tremendo. O sea, un inútil es un arruinado, estropeado. Estamos arruinados y estropeados al propósito de Dios. Tremendo. Muy bien, mire. ¿Qué más nos dice el verso 11? ¿Por qué no hay gente buena y justa? Porque no hay quien haga qué. O sea que, otra cosita, note. No hay gente justa y buena porque no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Y mire que Pablo enfatiza como para no dejar. Porque Pablo hubiera podido decir, no hay quien haga lo bueno. Y habría alguien que diría, no, yo sí hago lo bueno. Y Pablo dice, no, mijito, no hay ni siquiera. Pero sigue la pregunta, ¿y por qué no hay gente buena? Mire, Pablo va profundizando. Verso 13, añada a la lista, ¿por qué no hay gente justa y buena? Sepulcro abierto es su garganta
y con su lengua. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo puede resumir esas dos cosas? ¿De qué está hablando? Garganta y labios, ¿de qué habla? Entonces, ¿por qué no hay gente buena? Porque su lenguaje es de qué? De engaño y de muerte. Porque ¿qué es un sepulcro? Wow. Pero aquí hay algo más. O sea, sumémosle otra cosa. ¿Qué más hay en el lenguaje? ¿No habrá lenguas venenosas por ahí? Entonces no hay gente justa y buena porque en su lenguaje hay veneno. Verso 14, ¿por qué no hay gente justa y buena? Su boca está llena de ¿qué? Mire, probablemente usted, mi amigo que me está escuchando, dice, yo no he matado a nadie, pero hay amargura. Hay gente que no ha matado, es cierto, no ha robado, pero alguien en algún momento ha tenido amargura. Sí. Sí, señora. Entonces, mire, maldición. Verso 15. ¿Por qué no hay gente justa y buena? Porque los pies corren ¿a dónde? Exacto. ¿Y cómo podemos resumir eso? ¿De qué está hablando? ¿Derramar sangre? Violencia. ¿Cuánta gente hay violenta? Entonces Pablo está hablando de la violencia. Entonces no hay gente justa y buena porque en muchos hay violencia. Verso 16. Verso 16. ¿Por qué no hay gente justa y buena? Porque quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, en otras palabras, en su vida. Quebranto y desventura. Verso 17, ¿por qué más? ¿Ah? ¿Qué dice el verso 17? Ok, no conocieron camino de paz. No conocieron camino de paz. Otra razón, verso 18, de las más grandes. ¿Cuál es la razón por la cual no hay gente justa y buena? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Y el verso 23 nos da otra razón. ¿Por qué no hay gente justa y buena? Porque todos pecaron. ¿Y qué pasa al pecar todos? Están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Mire la lista. ¿Cuántos ítems le sacó? 10, 11, 12, 15, 20, no sé cuántos. Pablo abarca todo. Note usted, abarca la conducta, abarca el lenguaje, abarca la espiritualidad. Entonces la verdad es que de alguna manera algún ítem nos abarca. Pero lo más fundamental, aunque fuera cierto que no tuviéramos nada de lo anterior, lo del verso 23 es lo más tremendo. Todos hemos pecado y estamos destituidos. Nuestro vestido no es de gloria. Por eso hay crisis, por eso hay dolor, por eso hay muerte. Entonces, según la lista anterior y las razones que observamos por las que no hay gente justa, ¿por qué es poderoso el pecado? Escriba, ¿qué es lo que usted pesca de todo esto? ¿Cuál es su conclusión personal? ¿Por qué cree que es poderoso el pecado al ver toda esta lista? Vea la lista, por favor, trate de mirar la lista. ¿Realmente cuál es el común denominador de esa lista? Vimos la palabra inútil un poquito, ¿cierto? Pero aparte de eso, por ejemplo, Pablo habló términos como veneno,
sepulcro abierto. O sea, ¿de qué está hablando Pablo? Pudiéramos decir que el pecado nos desvía, deteriora, sí, nos desvía el propósito y sobre todo nos llena de maldad. Pero también el pecado nos quita el temor de Dios. ¿Cuál es su conclusión? ¿Por qué es poderoso el pecado para usted? Cada quien a la luz de la lista saca y puede sumar lo de los demás. Entonces, página 12. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Mire las referencias que usted marcó a pecado y a juicio. ¿Dónde puso la P? ¿Dónde puso su primera P? En el verso 9. ¿Y qué es lo que dice? Ok. O sea que ¿cuál es la consecuencia del pecado? ¿Qué dice el texto? Todos. Claro, ahí hay una consecuencia. El alcance del pecado es ¿qué? Universal. O sea, ¿cuál es la primera consecuencia del pecado? Que nos abarca a todos. O sea, nadie se escapa. Todos estamos bajo el pecado. Esa es la primera consecuencia. O sea que el pecado tiene alcance universal o total, si lo quieres poner más bien. Porque dice el texto, donde pusimos la primera, todos están bajo pecado. ¿Y esos todos quiénes eran? Exacto, bien, lindo. Así es que se estudia inductivamente, no deducimos, es lo que dice la Biblia. Ahí dice, ¿esos todos quiénes son? Judíos y gentiles, perfecto. Bien, vamos aprendiendo a estudiar. Entonces, esos judíos y gentiles que abarca todo el mundo conocido, ¿cómo están? Bajo pecado. O sea que el pecado, la primera consecuencia es que le llega a toda persona. Al rico, al pobre, al gordo, al flaco, al alto, al bajito, al bello, al empresario, al trabajador, al ama de casa, al estudiante, a todos. Nadie. ¿Qué otra consecuencia tenemos? ¿Dónde colocamos otra P? Todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio. O sea que ¿cuál es la segunda consecuencia? Sí, estamos bajo el juicio de Dios por el pecado. Segunda consecuencia, todos, otra vez, todo el mundo quede bajo el juicio. Quiero decirle, mi querido amigo, que usted está bajo el juicio. Quiero decirle a mi querido discípulo que todos estamos bajo el juicio de Dios por el pecado. Sí, estamos bajo el juicio. ¿Cuál es la tercera consecuencia? Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, otra vez, mire, Pablo enfatiza otra vez, el alcance, todos pecaron y el resultado ¿cuál es? Sí, señores, o sea que otra consecuencia del pecado es que nos destituyó de la gloria de Dios. Tremendo. Romanos 6:23, ¿cuál es la otra consecuencia? Sí, cuarto, la paga del pecado es muerte. Entonces una cuarta consecuencia del pecado es la muerte. Sí, señores. Tremendo. Entonces 4 consecuencias vemos. ¿Cuáles son? El alcance, el pecado es para todos. Estamos bajo el juicio, destituidos de la gloria de Dios y al final todo eso nos lleva a la muerte. Entonces apliquemos. ¿Cuáles son las evidencias prácticas que demuestran que el pecado gobierna nuestras vidas?
¿Ah? ¿Cómo yo puedo saber que una persona, aunque me diga, no, sí, yo amo a mi Dios, pero cuáles son las evidencias prácticas que el texto me muestra? Vea las referencias que marcó a Dios. ¿Dónde puso triángulo? Sí. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien de verdad el pecado está ejerciendo fuerza en él? No busca a Dios. No busca a Dios. No quiere buscarlo. Ni lo busca en su casa, ni lo busca colectivamente. Porque a veces hay gente que dice, y no necesariamente buscar a Dios tiene que venir a la iglesia, no. Pero es que ni en la casa, ni en la iglesia, ni hay el mayor deseo de buscar a Dios. Eso enseña que el pecado está gobernando. ¿Cuánta gente no quiere buscar a Dios? ¿Usted busca a Dios? Sería una buena pregunta a un discípulo. ¿Usted busca a Dios? ¿Cuál es otra consecuencia o más bien evidencia práctica? Muy bien, no hay temor de Dios. Sí, mire qué lindo Pablo, cuando uno estudia la Biblia, cómo sale el bosquejo, claro. Ahí tiene para que predique, hermano. Mire, no hay temor de Dios. Eso es otra evidencia práctica. No tenemos temor de Dios. ¿Cuál es otra evidencia práctica? Estamos destituidos. ¿Qué significa que estamos destituidos de manera práctica? ¿Qué pasa si no tenemos la gloria de Dios? Entonces, ¿cuál es la evidencia práctica en su vida hoy? Que el pecado ejerció poder en usted y en mí. Si yo estoy destituido de la gloria de Dios, ¿qué aparece? La enfermedad, la crisis, el dolor. ¿Tiene enfermedad? ¿Tiene crisis, dolor? Eso es una enseñanza, una evidencia del poder que el pecado produjo. Al estar destituidos de la gloria de Dios. Así que no buscamos a Dios, no tenemos temor de Dios, estamos destituidos de su gloria. Pero ¿qué necesitamos para vencer el poder del pecado? Romanos 6:23. ¿Qué necesitamos? La dádiva de Dios, ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Entonces, escriba, ¿a quién necesitamos realmente? La iglesia, al sacerdote, al pastor, los sacramentos, la cruz colgada. ¿Qué es lo que tú necesitas? Eso hay que enseñarle a un nuevo, que necesitamos a Cristo. La dádiva en Cristo Jesús. Entonces, en conclusión, el pecado es un enemigo ¿qué? Poderoso, que nos ha separado de Dios, destituido de su gloria y nos lleva a la muerte. Pero Dios nos ha dado una solución maravillosa en Cristo Jesús. Es Cristo la solución. ¿Hay solución para el pecado y la muerte? ¿Alguien cree que hay solución? Gracias.